Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo acerca del derecho. Mi nombre es Eliseo Cruz Martínez y estaré platicando acerca de las sociedades mercantiles en México, como parte de los temas de estudio en la materia de práctica procesal, civil y mercantil, como estudiante del octavo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Ciudad del Carmen, bajo la conducción del profesor Aníbal Josué Martínez Paredes. Espero sea de gran utilidad. Las actividades humanas han llevado a las personas a establecer relaciones sociales en las que interactúan como una característica fundamental de la misma humanidad. Entre estas actividades se encuentra el intercambio de productos para la supervivencia, así como otras actividades que permiten el intercambio de productos, la adquisición de servicios o como trabajos, siempre en apego a garantizar el bienestar social y su dinámica. La base de las relaciones mercantiles es el comercio. Cuando es establecido el quehacer productivo que satisface los requerimientos de un conjunto de personas, se formaliza la actividad mercantil para la que se ha creado. En ese momento adquiere una personalidad jurídica, se inscribe en el registro y se adjudican derechos y deberes que deberán atender y dar cuenta a las autoridades correspondientes. Las personas que se agrupan con la finalidad de lucrar en la actividad comercial pueden ser físicas, mínimo 2, o morales, de acuerdo a lo que se establece en la ley que regula a las sociedades mercantiles, así como otros códigos. Se denominan socios aquellos que integran el conjunto de una sociedad mercantil y sus tareas estarán enfocadas a las actividades económicas con las que han sido registrados y por las que han obtenido el permiso de operar. En el quehacer de la sociedad mercantil se establece un capital o recurso monetario con el que se ha de iniciar las actividades que les permitirán generar productividad, mercadeo, flujo de acciones, utilidades y pagos correspondientes a inversionistas, trabajadores, proveedores, impuestos al gobierno y a quienes correspondan. En el presente trabajo se describen los diferentes tipos de una sociedad mercantil basado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La organización de las sociedades mercantiles tiene una razón social de acuerdo con el objetivo de su alcance, su interés y la integración de la organización que tienen. Todo regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como otras alternas. Por ejemplo, las sociedades cooperativas tienen su propia legislación que las rige y también existen otras leyes alternas que orientan y dan sistema significativo al quehacer y desarrollo de las mismas, como es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Existen, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 7 tipos de sociedades legítimas que se dedican al comercio. Estas son: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. Sus características son: se inscriben al registro público de comercio, pueden realizar todos los actos de comercio necesarios para alcanzar su objetivo social. Su constitución debe contener los siguientes requisitos: nombre, nacionalidad y domicilio de las personas, objeto de la sociedad, razón o denominación, duración, importe del capital, expresión de aportaciones, domicilio de la sociedad, administración y facultades, distribución de utilidades, importe de reserva, motivos de disolución y la liquidación. Se representa por un administrador, se aceptan nuevos socios o se dan de baja a otros, sin afectar el mínimo de 2 integrantes. El capital puede aumentar o disminuir. La sentencia contra una sociedad tiene fuerza de cosa juzgada. Los acreedores particulares no disponen del capital de la sociedad. Se reparten las utilidades en equidad, reintegrando el capital faltante. Sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. De esta definición se desprende que tiene una razón social y la responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria. La responsabilidad subsidiaria implica que, en el supuesto de que con el activo del patrimonio de la sociedad no se puedan cubrir las deudas, los socios responderán con el suyo propio sin limitación alguna.
La responsabilidad limitada supone que cada uno de los socios responde con todo su haber patrimonial. La responsabilidad solidaria significa que el deber de cumplir se le puede exigir a cualquiera de los socios, quienes en lo individual deben responder por la totalidad de la deuda sin que el acreedor deba acudir a los otros a cobrar. Por ejemplo, la empresa Corporación Administrativa de Empresas SC, que se encarga de la comercialización y distribución de gas LP. Sociedad en comandita simple. Es la sociedad que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. De la definición anterior se desprende que tiene una razón social y existen dos tipos de socios: los comanditados, quienes responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y los comanditarios, que responden solo hasta el monto de sus aportaciones. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 52, establece que la razón social se ha de formar con el nombre de uno o más socios comanditados. En caso de que se opte por la opción de que no figuren los nombres de la totalidad, se deben agregar las palabras y compañía u otros vocativos equivalentes. Asimismo, a la razón social siempre han de añadirse las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC, so pena, en caso de omitirse, de que los socios comanditarios tienen la misma responsabilidad que los comanditados. Por ejemplo, Babuja, que se dedica a la compra y venta de inmuebles. Otro ejemplo es la empresa de minería, cobre y bronce SNC. Sociedad en responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador. Del concepto anterior, mismo que acoge la Ley General de Sociedades Mercantiles, se desprenden los siguientes elementos. La responsabilidad de los socios es limitada, es decir, solo responden hasta el monto de sus aportaciones. Los derechos de los socios están representados en partes sociales. Las partes sociales no son títulos negociables. Puede llevar una denominación o una razón social, la cual debe contener el nombre de uno o de más socios. Ir enseguida de las palabras sociedad en responsabilidad limitada o su abreviatura SDRL. En el supuesto de que no se dé cumplimiento a esta exigencia, los socios están responsables subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Por ejemplo, MAVE México SDRL, Cemento Cruz Azul SDRL, General Electric International México SDRL, Toyota Motors Sales de México SDRL. Sociedad en comandita por acciones. Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, cuyo estatus es uno y otro caso están representados por acciones. De la definición anterior se desprende que puede tener una razón social o una denominación. Existen dos tipos de socios: los comanditados, quienes responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y los comanditarios, que están obligados al pago de sus aportaciones. Por ejemplo, el típico negocio local de comida a domicilio o restaurante es un excelente ejemplo de sociedad comanditaria, y es que perfectamente se puede combinar la existencia de unos socios comanditarios que aporten el local y la infraestructura con otros que se encargan de administrar y dirigir la sociedad. Sociedad cooperativa. Es una forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y con los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El importe total de las aportaciones que los socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas no podrá rebasar el porcentaje máximo que establece la Ley de Inversión Extranjera.
Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera de las actividades económicas lícitas. Las sociedades que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas. Se constituye en Asamblea General por mínimo 5 socios, de capital variable con una duración indefinida, igualdad de derechos y obligaciones, con derecho a un voto, sin importar la cantidad de capital que aporte cada uno. Por ejemplo, Transportes Unión de Gijón. Los transportistas constituyen un sector profesional muy duro y sofisticado. Muchos de ellos, sin embargo, son autónomos y trabajan por cuenta propia para numerosas empresas. Para conseguir estos recados, se reúnen a una cooperativa de transportes que les proporciona a cambio de pagar una renta empresas con las que trabajar. De esta manera, y de una forma muy parecida a las cooperativas agrícolas, los pequeños transportistas se unen entre ellos con el objeto de poder brindar una serie de servicios que de otra manera no sería posible llevar a cabo debido a la alta competencia existente. De la sociedad por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye en una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, representadas en acciones. En ningún caso, las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que se refieran las fracciones 1 al séptimo del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si su participación en dichas sociedades mercantiles les permite tener control de la sociedad o de su administración en términos del artículo 2, fracción 3 de la Ley del Mercado de Valores. La denominación se formará libremente, pero distinta de la que cualquiera u otra sociedad y siempre seguida de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o de su abreviatura SAS. La representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista. Por ejemplo, Comercial Nutresa SAS, Compañía de Galletas Noel SAS, Compañía Nacional de Chocolates SAS, Novaventa SAS. Sociedad anónima. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone por lo menos de 2 socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es decir, los socios responderán de las obligaciones o deudas de la sociedad hasta por el monto de sus acciones. Las acciones constituyen uno de los elementos más representativos y distintivos de la sociedad anónima en relación con otros tipos de sociedades. Las acciones constituyen el capital de la sociedad anónima y están representadas por los títulos. Los títulos de las acciones permiten a los socios acreditar su calidad de socios y sus derechos. Las acciones son transmisibles. Las sociedades anónimas podrán constituirse mediante suscripción pública o ante notario público siguiendo las formalidades establecidas por la ley. Por ejemplo, Bimbo S.A., Alpura S.A. Conocer la integración y características de cada una de las sociedades mercantiles permite al profesional en el derecho accionar correctamente ante los requerimientos que se le presenten, pues aunque la finalidad pudiera ser la misma, ya que se dedican al comercio, la manera de proceder ante una situación legal será de acuerdo a la razón social, así como a la estructura y el conflicto de que se trate. De acuerdo con el marco normativo que rige a cada una de las sociedades mercantiles, será viable hacer las tareas respectivas para su desarrollo y cumplimiento óptimo en las actividades a las que se dediquen. Todas las actividades mercantiles deben ser legales, de lo contrario se deberán declarar nulas y se impondrán las respectivas sanciones o penas, según lo amerite la falta. Debido a que algunas personas realizan actividades escondidas en la razón de una sociedad, el sistema financiero y económico de nuestro país tiene una vigilancia pública y transparente del desempeño de las sociedades, ya que todas deben ser inscritas en el Registro Público de Comercio, organismo ante el cual deben rendir informes periódicos y darlos a conocer según sea lo necesario para el conocimiento de la sociedad en general. Es importante reconocer cada figura de las sociedades e identificarlas para actuar conforme a la ley.
cuando una situación de cualquier naturaleza lo amerite. Y hasta aquí llegamos con esta información referente a las sociedades mercantiles. Ha sido un enorme gusto poder compartir estos conocimientos, esperando sea de su agrado y podamos vernos en la próxima edición. Hasta la próxima.